Es la voz que convoca, que orienta el camino para juntos avanzar. En Despertar Educativo Radio, la voz del directivo. La voz que convoca en Despertar Educativo Radio es la voz del directivo Jesús Alejandro Villa. Él es vicepresidente de la Asociación Sindical. Él nos viene realizando desde programas atrás un análisis y reflexiones sobre el contexto nacional, sobre todo en temas políticos, sociales, económicos y el devenir que le espera a todos los colombianos con relación a todas las políticas que se están desarrollando en la actualidad. Directivo Jesús, bienvenido a Despertar Educativo Radio. Un saludo, Sebastián, y a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan en este momento en Despertar Educativo Radio. Desde el programa anterior vengo adelantando un análisis sobre la situación nacional en lo político, en lo social y de los retos que esto implican para nosotros como magisterio y como movimiento sindical. Hoy quiero continuar de alguna manera esto haciendo referencia a un tema coyuntural bastante importante y que sin embargo ha venido pasando como algo simplemente anecdótico en este entramado del folclore político colombiano, pero que no es de poca monta. Y no es de poca monta por las características del partido de gobierno y de quienes lo conforman y que efectivamente podrían llegar hacia esto. Se trata del run-run, la idea que ha sonado de un golpe de Estado parlamentario. Vamos a tratar de hacer un breve análisis sobre esto, en perspectiva obviamente desde lo sindical. Primero que tenemos que tener muy claro es que en Colombia hay un partido de gobierno, el Centro Democrático, el uribismo, que ha demostrado en su historia el interés de mantenerse en el poder. Incluso ya todos ustedes saben cómo fue el proceso por medio del cual se cambia la Constitución para que Álvaro Uribe Vélez tuviera un segundo periodo en la presidencia, pero además intentaron continuar ese cambio, esa transformación, esa reforma constitucional para lograr un tercer periodo que por fortuna la Corte Constitucional no lo posibilitó. Pero además es claro cómo este partido a dedo ha tenido candidatos, ha tenido gobernantes que son títeres, marionetas, y en el momento actual incluso se atreven a plantear la candidatura de un hijo de Álvaro Uribe Vélez en una sucesión dinástica, pues que sería terrible en el país. Los golpes de Estado son de diferente índole. No puedo hablar de que los golpes de Estado en general se definen como una forma de toma del poder vulnerando, violando las normas legales que en una democracia rigen la sucesión de los gobiernos, ¿cierto? Cómo se va sucediendo un gobierno, luego el otro, vía elecciones o vía la figura que cada estado, cada país tenga. Dentro de este aspecto de los golpes de Estado, uno puede distinguir entre golpes de Estado duros, con un uso intensivo de la fuerza, ejemplo, el golpe de Estado en el 73 en Chile, y golpes de Estado blandos, muy frecuentes, todos ustedes lo saben, en los últimos años en América Latina, donde por medio de movimientos judiciales, ejemplo Brasil, juicios políticos, otro tipo de actores legislativos, de acciones legislativas, se realiza una toma del poder o se saca del poder a quien pues electoralmente, democráticamente, legítimamente lo tenía. También en este contexto se puede mencionar que existen los autogolpes, donde sectores en el poder rompen las normas de la sucesión, ¿cierto? Pero también eliminan el actuar de las demás ramas del poder público, rompiendo pues la democracia como tal. Vale recordar, por ejemplo, rápidamente el golpe de Estado de Fujimori en el 92, donde con apoyo de los militares termina suspendiendo el Parlamento y se toma en la práctica todos los órganos del poder y de control, ¿cierto? En ese contexto de los golpes de Estado, el caso colombiano es bien particular, y por eso me parece importante analizar y no dejar a la ligera eso que viene sonando, es porque en Colombia el partido de gobierno y obviamente sus aliados ya tienen, además del poder ejecutivo, en cabeza de Duque, el presidente, tiene las mayorías en el Congreso, tiene buena parte de las cortes, de las altas cortes, y la virtual totalidad de los órganos de control y las autoridades electorales, ¿cierto? Esto además se le suma que hacen un uso sistemático de la fuerza pública, no para defender la soberanía nacional, el ejército para esto, y los derechos ciudadanos en el caso de los policiales, sino como un cuerpo de choque contra los ciudadanos, contra la ciudadanía, cuando nos movilizamos, cuando protestamos, cuando estamos en diferentes espacios. Eso lo vemos muy seguidamente en el actuar, por ejemplo, del ESMAD, pero también del ejército. Esto, además, en el contexto de un grave escenario de violencia en los territorios,
que afecta al liderazgo social, a líderes ambientales, a firmantes del acuerdo de paz, a jóvenes, a maestros, bueno, en fin, afecta coincidencialmente justo a los sectores que mantienen posiciones críticas frente al gobierno y que defendemos la paz, defendemos la democracia, la justicia social. ¿Qué le falta entonces a este gobierno? Lo que uno se preguntaría, si tiene las altas cortes en buena medida, tiene los órganos de control, el poder ejecutivo, buena parte del Congreso, de tal forma que hace una mayoría aplastante. ¿Qué le falta? Nos podemos preguntar todos nosotros. Y la respuesta es clara. Le falta la posibilidad de mantenerse en el poder una vez termine el gobierno Iván Duque, ¿cierto? Pues ellos observan con seguridad que hay un escenario que le está convirtiendo en adverso por la pésima gestión del presidente, por las políticas totalmente antipopulares que han desarrollado durante muchísimos años los sectores que hoy detentan el poder, no solo Iván Duque, sino hacia atrás, y por el crecimiento claro del descontento ciudadano, que además se puede manifestar en acciones políticas, pero también en la movilización y todo aquello que nosotros hemos venido realizando y conociendo todos estos años. En este escenario es evidente que ellos están explorando sus posibilidades con candidatos, ¿cierto? ¿A quién reemplaza Iván Duque? Allí incluso se plantea el impulsar por parte de ese partido a un hijo del señor Álvaro Uribe Vélez, pero también suenan, y no solo porque lo haya dicho un senador del espectro alternativo, ¿sí? La posibilidad de ellos buscar extender el periodo de gobierno de Iván Duque por 2 años más. Esto se ha movido, cuando uno indaga, hace la lectura, la investigación por diferentes medios, esto se ha movido en espacios como las federaciones de municipios y departamentos, por algunas personas que hacen parte de estas, y por parte de congresistas del partido de gobierno. La excusa que allí plantean es que buscan, que sería muy chévere para ellos, buscar alinear el periodo presidencial con las demás elecciones que se dan en el país, de tal suerte que todas coincidan, pero para que eso coincida tendrían que alargar a Iván Duque, pues, que ya sabemos cómo ha sido su gobierno. Que esto circule, que esta noticia circule, estos rumores, ideas, no es gratuito, ¿cierto? Y no debe ser tomado por quienes defendemos la democracia como algo simplemente anecdótico. Por el contrario, para nosotros es muy importante, conociendo el talante de este gobierno, de este partido de gobierno y de sus prácticas, debe servirnos de alerta para fortalecer la defensa de la democracia, para fortalecer iniciativas de toda índole, como puede ser, por ejemplo, el referendo Chava Duque, pero sobre todo, principalmente, fortalecer la movilización social, las exigencias del pliego nacional de emergencia y las múltiples acciones que desde diversos sectores y territorios se emprenden como formas de resistencia casi que a diario, y que allí pues tenemos que seguir fortaleciendo nuestro apoyo, nuestra participación. En todo esto, en todo este contexto que les digo, bien complejo, y que lo que está en juego realmente es el que se mantenga este sistema, que se mantenga este gobierno por una vía electoral o por una vía de golpe parlamentario o por la vía que resulta allí. Ellos quieren mantenerse. Para el magisterio es fundamental la reflexión sobre nuestro quehacer político y sindical, en dirección a que nosotros, como gremio, como organizaciones sindicales, debemos apuntar a sumar esfuerzos con todos los sectores sociales y populares, ¿cierto? Por la defensa de la democracia, la justicia social y contra el avance del fascismo. Nosotros como organizaciones tenemos un impacto importante, no solo desde lo pedagógico con las comunidades, para educar en democracia, para educar en respeto a los derechos humanos, para educar en qué es la Constitución, en qué es la justicia, pero además tenemos el impacto de la posibilidad amplia de movilizarnos, de estar en todo el territorio y de sumar con decisión a estos aspectos como la defensa del pliego de emergencia y además todos aquellos que son de carácter puntual, digamos los gremiales, ¿sí? Todo en perspectiva, no solo a lo electoral que se estará dando en su momento, sino en un sentido mucho más amplio de lo electoral, un sentido mucho más amplio de transformar esta sociedad y poder construir una sociedad mucho más democrática, incluyente, justa. De alguna manera, nosotros en ese sentido somos fundamentales para la transformación social y ese es un llamado que desde acá, desde el programa Despertar Educativo, quiero hacerle a todos los compañeros y compañeras. Nosotros como magisterio podemos ser determinantes, podemos construir sociedad, tenemos que apuntar a que esto mejore y esa es una labor que no podemos abandonar por nuestras comunidades, por nosotros mismos, por nuestras familias. Nuestra misión, nuestra tarea debe ser educar para una transformación social.
Compañeros y compañeras, que tengan todos una feliz noche.